Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio en donde la intención de este podcast es profundizar en las verdades de nuestra fe, darle sentido a aquello en lo cual creemos. Y una de las cosas que suelen pasarse por alto y que no se le da la atención, entiendo, adecuada, es el tema de la masculinidad. En el mundo que vivimos ahora hay tonos muy grises respecto de qué es ser varón, qué es ser hembra. Y en la medida en que más nos adentramos en la modernidad, nos adentramos en la percepción personal, esa línea de división de roles, esa línea de división de qué es hombre y qué es mujer se va diluyendo en el tiempo. Entonces yo tengo el privilegio de haber invitado a alguien que amo mucho, que quiero muchísimo, que lo conozco desde que nací literalmente. Él es mi hermano mayor, Heiel Ortiz, y él ha accedido a participar en Raíces, lo cual es algo para mí es un honor, y también me va a poner un poco nervioso porque él conoce todas las cosas de mí, me ha visto en situaciones particulares, léase cosas de varoncitos. Entonces, Heiel, en la actualidad, él tiene una licenciatura en publicidad, pero al mismo tiempo él dejó el mundo secular, digamos, ¿no? Y se ha adentrado en el mundo del ministerio. Él ahora mismo trabaja como misionero de Radio Transmundial, está a cargo como director o coordinador ministerial del mismo ministerio, está casado con Giselle de Ortiz, tiene 2 hijos y colabora con parte de la traducción y con el grupo pequeño M aquí de la Iglesia Bautista Internacional, que es el grupo de jóvenes adultos. Así que, Heiel, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte aquí en Raíces y para mí es un gran privilegio tenerte, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien y a la vez te doy las gracias por la invitación. Tú sabes que en el mundo de la radio generalmente yo soy el que hago las preguntas, entonces cada vez que me toca estar en el lado opuesto hay cierto nivel como de nervio y demás, pero... Te entiendo. No es tan sencillo porque tú también tú dirigías por mucho tiempo Entre Jóvenes en Radio Transmundial, ¿cierto? Así es, casi por 12 años aproximadamente estuve al frente del programa Entre Jóvenes, sí. Y Entre Jóvenes sigue vigente, ¿cierto? Sí, sigue vigente. En el 2017, bueno, realmente en el 2016 entendí que ya mi rol en Entre Jóvenes había terminado, que necesitamos a alguien que pudiera estar más conectado con la juventud, y oramos al Señor y Dios nos proveyó a un invitado que ya tú tuviste para Entre Jóvenes, que es el pastor Joel Peña. Sí. Él está desde el 2017, al frente de Entre Jóvenes y ha hecho una labor excelente. Yo estoy feliz y contento por eso. Perfecto, pero antes de entrar en el tema de la masculinidad, mencionamos Radio Transmundial. ¿Qué es Radio Transmundial? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? Bueno, Radio Transmundial es un ministerio que se enfoca en sus orígenes en la producción de contenido para radio. Ok. Ya hoy en día los medios han ido avanzando y nosotros en Radio Transmundial lo que hemos hecho es acopio de la visión que tuvo Paul Fried cuando fundó Radio Transmundial, que es alcanzar al mundo para Cristo a través de los medios de comunicación. Okay. En ese entonces la radio era el medio que llegaba más lejos a más personas y era más fácil de producir. Okay. La televisión requería otros criterios, entonces a medida que ha ido avanzando el tiempo, Radio Transmundial ha utilizado las diferentes plataformas digitales, tradicionales, para comunicar el mensaje del Evangelio. Okay. Específicamente en República Dominicana, lo que hacemos es producir contenido para radio. Ok, así que no son estación todavía, son productores.
Exactamente. En República Dominicana sí hay oficinas en América Latina y en varias partes del mundo que sí tienen su emisora autóctona, por así decirlo, Ujú. para transmitir sus contenidos y otros contenidos. Pero en el caso de República Dominicana, que es donde estoy, y otros países también en la región, producimos contenido y gracias al Señor, Radio Transmundial alcanza miles de emisoras con contenido que se coloca en un 85 a 90% del mismo de manera gratuita. Ok, entonces, y asumo que están en todos los países del mundo o a qué cantidad de personas, en este caso, o digo, de países, llega Radio Transmundial. ¿Dónde está la presencia de Radio Transmundial en la actualidad? Bueno, en terreno, por así decirlo, estamos en 190 países. Wow. Hablamos más de 230 idiomas y dialectos y comunicamos básicamente un mensaje de esperanza. Digo en el terreno porque a través del mundo digital hay lugares donde Transmundial llega que no hay radio físico, básicamente en áreas sensibles, musulmanas, islámicas, donde predicar el evangelio no es tan sencillo y tan abierto como en otros países, pero sí la señal llega o llega el contenido de Radio Transmundial a esos lugares. Entonces, damos gracias al Señor por eso. Tremendo, sí. Somos un ministerio global con una visión local de alcanzar al mundo para Cristo. En cada región, cada país, hacemos lo posible por hacer eso. Qué bueno. Vamos a poner en los comentarios, en la descripción de este video, vamos a poner todo el contenido relativo a cómo acceder a Radio Transmundial, a Radio Transmundial Dominicana, que es donde tú estás ahora, para que la gente pueda tener acceso a él. Y creo que, si no mal recuerdo, que Radio Transmundial República Dominicana tiene una emisora online, ¿cierto? Exactamente. Por eso te decía que de manera en el terreno tenemos un alcance, pero digitalmente tenemos otro alcance, como el caso de nosotros, que no tenemos una emisora tradicional, sino que tenemos una emisora en línea y nos llegan reportes de 230 países que sintonizan nuestra emisora. O sea que uno muchas veces no sabe cuál es el alcance que tiene. Sí, sí, tremendo. Y es interesante porque es la manera en cómo damos a conocer el evangelio al mundo. Así que yo te felicito y vamos a seguir orando para que Radio Transmundial siga expandiendo y siga llegando a rincones así inhóspitos para el evangelio. Una nota aclaratoria, no es 200, 20 y tantos países. Que dije 200 países que alcanzamos la emisora en línea, son 20 y tantos. No. Ok, perfecto, sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema aquí. Vamos a ver cómo desglosamos esto de la masculinidad. Adelante. Últimamente hemos visto que la masculinidad está teniendo, digamos que está bajo ataque como tal, pero sí está viendo una línea divisoria de roles que ya se está diluyendo poco a poco. Entonces, ¿cuál es la realidad de la masculinidad en la actualidad? ¿Cómo pudiéramos interpretar la masculinidad en este tiempo? Bueno, para interpretarla en este tiempo hay que ver necesariamente un poco de historia. Recuerda, y además a las personas que nos están escuchando y viendo, hoy en día tenemos el resultado de acciones que ocurrieron en el pasado. Okay. El deterioro, la imagen deteriorada que pueda tener, en este caso la masculinidad, proviene de situaciones que han pasado justamente en el pasado. Por ejemplo, anteriormente teníamos una definición muy clara de lo que significaba ser hombre, pero era un hombre incompleto, digamos un extremo. Luego, la sociedad va avanzando y cambia ese extremo por otro extremo. Anteriormente teníamos al hombre insensible, que no lloraba, por lo menos en América Latina no fomentaba el lloro, los sentimientos, la expresión de cariño y afecto. Eso no era un checklist en el hombre. Y hoy en día estamos en el otro extremo. Un hombre muy sentimentalista, muy al extremo en sus sentimientos. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que a principio de los años, a final de los años 50, a principio de los 60, esa imagen del hombre se va deteriorando. Okay. Yo pudiera ir quizás un poco más hacia atrás, porque parte de la crisis, desde mi punto de vista,
comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? La cantidad de hombres que salen a la guerra es tal que muchas mujeres tienen que asumir en sus países que quedan roles y participaciones que en otro momento le tocaban a los hombres. Sí, es cierto. Entonces, al eso ocurrir, ya la mujer comenzó a tener un espacio y se dio cuenta, pero yo puedo hacer esto también. Esto no es exclusivo de los hombres. Evidentemente, sí hay características fisiológicas que diferencian al hombre y a la mujer, pero eso se fue solventando. Digamos, si en una fábrica para hacer vehículos trabajaban 5 hombres porque habían muchas cosas pesadas y se requería mucha fuerza y había pocos equipos para eso, lo que hicieron fue, en vez de contratar 5 mujeres, contrataban 10. Ok. Y así De ahí equilibraban el tema físico. el tema físico. De ahí viene una de las quejas de las feministas hoy en día de por qué a la mujer le pagan menos que al hombre. Y es por el hecho de que anteriormente en ese tipo de trabajo, quiero ser muy específico para que no nos crucifiquen antes de tiempo. Sí, sería bueno, sí. En ese tipo de trabajo, la labor que hacía un hombre, ahora la tienen que hacer 2 mujeres. Por tema fisiológico y por tema de que en ese tiempo no había maquinarias que permitían que una sola persona hiciera esa labor. ¿Qué sucede? Luego de la Segunda Guerra Mundial, que pasa ese tiempo de recesión, que comienza la parte industrializada y todo lo demás, Estados Unidos, que es el modelo para muchas naciones y para la región en la cual tú y yo estamos, entra en una guerra con Vietnam. Una guerra que a la larga se ha visto que no rindió muchos frutos esperados. Esos hombres vinieron de la guerra trastocados, con problemas, con situaciones, con traumas de guerra, y ese es el hombre que la sociedad comienza a satirizar. Wow. Un hombre que aquí, hoy en día, lo hemos retratado en series como Los Simpson, no sabe hacer otra cosa que presionar botones o hacer las cosas muy básicas, porque la mujer tuvo que desarrollar destrezas en el hogar, en la sociedad, para poder compensar la falta de ese hombre que se fue a la guerra y que cuando regresa con más problemas que lo que se fue. Entonces ya es un hombre que técnicamente no sirve para nada, o sirve para muy pocas cosas, y la mujer asume ese rol. Y si a eso le incluimos el tema de los 60, los hippies, la libertad, el paz y amor, todo ese sentimiento basado en el yo mismo y en el hombre como centro de las cosas, toda esa bomba de tiempo que se fue gestando es el resultado que tenemos hoy en día. Ok. Que tenemos, estamos hablando de más de 40 años entonces, de una distorsión en el tema de la masculinidad del hombre. Ya vemos cómo, si tomamos como referencia, como tú dices, la Segunda Guerra Mundial, se diezmó el tema varonil por la lógica de que se están matando varones, claro. Aunque hubo hembras que también participaron, pero no en la misma proporción. Luego de ahí se da un pequeño alivio, se da una dinamización, pero tan pronto se da esa dinamización, ya las mujeres estaban insertadas en el mundo laboral, a razón de que evidentemente los hombres faltaron y la economía nunca para. Sí. Luego se da la guerra de Vietnam, que diezma además, una vez más, la cantidad de hombres y evidentemente el tema de lo que se llama el estrés postraumático relacionado a la misma guerra, además del tema de la droga y demás, el 60, de los hippies, eso va diezmando esa masculinidad, no solamente en cantidad de hombres, sino también en el rol, en lo que se conoce o lo que se entendía en los 50, los 30 de ese hombre varonil. Así es. Entonces, en ese proceso llegamos a situaciones como, por ejemplo, existen hombres que se han ido al otro extremo de su masculinidad, que hay una palabra que se me fue de la mente ahora, dicen por ahí, la tengo en la punta de la lengua, donde el hombre ya realiza actividades propias que eran únicas de la mujer. Ok.
Por ejemplo, ya no existen barberías como anteriormente. Ahora existen salones de bellezas para hombres. Ok. Se llaman barberías para mantener la imagen, pero que al hombre le sacan las cejas, que al hombre le ponen su cremita, que al hombre le hacen una serie de cosas. Y yo no estoy diciendo que eso está mal o está bien, sino para que veamos el comportamiento de cómo se fue de un extremo a otro extremo. Ok. ¿Cómo pasamos de alguien que aparentemente no se cuidaba para nada, que era descuidado, que solamente se ponía la ropa básica, a un individuo que tiene un celo por su imagen tal que pareciera como lo hacen las mujeres desde toda la vida? O sea, Okay. esa concentración del hombre de cuidar su imagen no estaba al nivel adecuado, no estaba al nivel como está ahora, como estaba anteriormente, pero en el caso de las mujeres, el pico o se mantiene constante, ¿verdad? La línea Okay. de comportamiento se mantiene constante. La mujer todo el tiempo ha deseado tener una buena imagen, cuidar su estética y todo lo demás, que arreglarse las uñas, que sus cremas, que ir a un salón de belleza, toda esa serie de cosas. Eso ha sido constante en el tiempo en las mujeres, pero en el hombre ha habido un repunte en esa área de un sobrecuidado de su imagen casi al mismo nivel que la mujer. Wow. Entonces, y eso ha, en cierta medida, feminizado al hombre a través del tiempo, entonces. Claro. El concepto que quería buscar era, ya existe, desde hace mucho tiempo, el concepto del hombre metrosexual. Sí, recuerdo eso, sí, recuerdo cuando, El eso fue como hombre, en los 90, más o sí, menos, que empezó el ese hombre concepto. metrosexual. Entonces, esa feminización del hombre de manera paulatina, pero rápida, ha hecho que ya tú no tengas claro cuál es el rol de cada uno de ellos, porque también la persona se ha centrado en lo que te gusta a ti y lo que te hace sentir bien a ti. Y si al final de cuentas tú no le haces daño a nadie, tú puedes hacerlo. Entonces, Exactamente. bajo esas teorías, bajo esas premisas, es que se va deformando, en este caso, como está hablando de los hombres, la masculinidad adecuada, pero también se va desformando la feminidad adecuada, porque Dios nos creó, y esa parte a veces tenemos que recordarla, para que nos complementemos. Entonces, si el hombre pierde roles, responsabilidades y no asume sus compromisos, alguien tiene que hacerlo. Y en este caso sería la mujer. Pero si la mujer tampoco asume sus roles, sus responsabilidades y lo que está ligado a ella, entonces el hombre también tiene que asumirlo. Y de alguna manera u otra, esa complementación de extremos se está entrelazando hoy en día para mantener un balance que lamentablemente no es el adecuado y es el que estamos viviendo hoy en día. Pero entonces eso pudiera sugerir algo y un cuestionamiento muy particular. Eso levanta la pregunta siguiente: ¿quién define los roles entonces? Porque uno de los argumentos de algunos movimientos algunos movimientos feministas extremos es que hay una conductualización o una programación social que se ha generado sobre la base de que la mujer aprende a ser ese ser delicado y el hombre aprende a ser eso que es duro, tough, que es El fuerte, sí, el fuerte, áspero. exactamente. Es decir, que ha habido un adoctrinamiento en el tiempo que ha dado como resultado lo que se conoce ahora como los roles tradicionales de la mujer y el hombre. Entonces, pudiéramos decir que eso es una realidad, que el hombre es hombre porque aprendió a ser así, o que la mujer es mujer porque aprendió a ser así. Bueno, yo diría que la respuesta puede ser mezclada. ¿Por qué? Porque ese argumento pudiera tener validez en una sociedad formal o una sociedad moderna.
que se adoctrina a una generación para que se comporte de una manera. Pero para mantenernos en la región, hay tribus en esta región, en América Latina, en lo que llaman la región Trío, donde está la frontera de Brasil, Colombia, esa zona de por ahí, donde hay tribus en esos lugares que no conocen lo moderno. Okay. O sea, para ellos el celular es una cosa del futuro que nadie puede... Sí. Eso es magia, ¿no? Y en esas personas, los misioneros que han ido ahí, los gobiernos que han entrado, han encontrado la estructura de que el hombre tiene un rol muy definido y que la mujer tiene un rol muy definido. Wow. Si cruzamos al continente y vamos desde América del Sur, imaginariamente, y tomamos un avión o un barco o saltamos directamente a África, tú encuentras y se han encontrado tribus en África donde lo mismo se da. Es extraño cuando pasa lo opuesto. Cuando pasa lo opuesto, y los antropólogos han hecho los estudios, se dan cuenta de que hubo la población masculina fue diezmada por alguna razón y la femenina tuvo prevalecencia y entonces ocurre lo contrario. Okay. Pero tú vas, por ejemplo, a Papúa, Nueva Guinea, donde hay tribus todavía ahí y se da el mismo comportamiento. El hombre tiene un rol claro y la mujer tiene un rol claro. Es decir, que ellos no calificarían para el adoctrinamiento del cual algunas personas aluden a que le llaman de hecho patriarcado. Ese adoctrinamiento patriarcal que se ha vendido, entonces ahí no aplicaría, y la excepción es cuando la mujer asume ese liderazgo. Esa es la excepción. Y la excepción puede ser sobre la base de que se da una ausencia varonil a razón de que se ha diezmado por guerras, porque el hombre en general siempre ha sido el guerrero, ¿no? Entonces se diezma la figura masculina y la mujer entonces asume un rol, es decir, que no se da el adoctrinamiento que se está vendiendo, ¿cierto? Eso es cierto. Inclusive, si se va a la historia, ¿quién enseñó a los vikingos a actuar de esa manera? ¿Quién enseñó a los mayas a actuar de esa manera? ¿Quién enseñó a los europeos a actuar de esa manera? ¿Quién enseñó a los nativos norteamericanos a actuar de esa manera? O sea, ¿quién enseñó a los asiáticos a actuar de esa manera? ¿Quién enseñó a los hindúes a actuar de esa manera? Y en cada región tú vas, en cada país, en cada parte del planeta tú vas, y el comportamiento es general. Como te digo, hay excepciones a la regla, pero las excepciones confirman la regla. Correcto, o sea, exactamente. Las excepciones dicen a ti, aquí pasa eso, pero eso pasa contrario a esto, y esto confirma lo que estamos diciendo. Porque es un pico dentro de la conducta general. Es decir, si hay un pico, me está diciendo que la línea sigue igual, excepto por este pico, por lo tanto, es la normalidad. Es la normalidad. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto que lo que se va aprendiendo, y por eso te decía que la respuesta era combinada, si yo aprendo a ser hombre de una manera, porque la sociedad, mis padres, en este caso la iglesia, me modelan la característica de un hombre, yo se la voy a modelar a mi hijo, que es pequeño. Entonces, Dios enseñó al pueblo de Israel a utilizar ese método de repetición para formar una cultura. Correcto. Y lo dirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. De hecho, antes de Moisés escribir el Pentateuco, hubieron años de historia que se fueron pasando de generación a generación a través de lo que se contaba oralmente. Y si vamos a la historia, los registros de escritura no se dan hasta, bueno, no soy bueno en historia, pero hay un punto donde no se dan los registros escritos, y hay registros pictóricos, pero hay registro muy oral, donde se pasaba de generación a generación esa información. Correcto. Entonces, por ejemplo, si uno establece una línea de tiempo, Adán estuvo contando a varias generaciones cómo fue la creación. Y esa es
Y esa es una de las explicaciones que mucha gente dice por qué la gente antes duraba tanto. Y una posición es que dicen, bueno, Dios quería que esa información llegara lo más fidedigamente posible a lo que tenemos hoy en día. Entonces, esa repetición forma parte de nuestra cultura. Y de hecho, si nosotros analizamos, nos daremos cuenta que anteriormente la cultura reforzaba muchos de los valores que la Biblia establecía, porque la sociedad estaba fundamentada en las escrituras. Cuando la sociedad se fue apartando de las escrituras, ese reforzamiento la sociedad lo fue perdiendo. Wow. ¿Por qué? Porque comenzamos a recibir otras informaciones. Por ejemplo, cuando tú y yo éramos pequeños, los vecinos nos corregían. Mira, eso está mal, eso no se puede hacer. Y era como algo común. Todo el mundo sabía que decir mentiras era malo, no importa el grado, color, forma. Decir mentiras era malo. Nadie te apoyaba eso. Pero hoy en día la sociedad ha dado un giro y te dice, no se debe decir mentira, pero depende. Sí. Depende de cuál es tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Eso mismo que tú mencionas de la autoridad, recuerdo como ahora, no sé si tú recuerdas de Sergio allá en el barrio, que una vez él me dio una pela, recuerdo como ahora porque yo estaba tomando una fruta allá y él me dio una pela, y cuando yo llegué a casa le dije a papá, papi estaba de acuerdo, no, pero ¿por qué usted cogió esa fruta? Interesante, sí, tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Es Dios en su sabiduría, en su inmensa y soberana sabiduría, nos ha creado a nosotros para que vivamos en comunidad, y viviendo en comunidad reforcemos valores. Pero es evidente que con el tema del pecado en nosotros, esa imagen también se distorsiona, esa realidad también no es perfecta, esa realidad está contaminada. Y yo asumo valores desde otras culturas que digo, oh, pero me parece bien esto, lo tomo, lo asimilo, forma parte de mi familia, y eso se sigue multiplicando. Un ejemplo más de esto es algo tan aparentemente sutil o simple y sin ánimo de dañar como el Día de Acción de Gracias. 20 años atrás, celebrar Acción de Gracias fuera de los Estados Unidos era algo ilógico. Nadie lo hubiese pensado. La bota yankee. Sí. Pero ya las sociedades han asimilado, pero mira, podemos tomar esta celebración, no es tan mala, no afecta, tiene un principio que la gente cuestiona, pero tiene un fundamento que es de gratitud, de compartir con las personas. Yo lo tomo, lo incorporo como parte de mi identidad y lo voy pasando a mi generación. Correcto. Ya, por ejemplo, la generación de mis hijos y de tus hijas va a llegar un momento en que para ellos va a ser normal celebrar Acción de Gracias. Sí, pienso Entonces, que sí. Eso ocurre. Ok, entonces, partiendo de eso, tú planteabas que hubo un periodo en donde el punto de referencia para no solamente los roles, sino los valores de la sociedad en general, partía de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo ve Dios la masculinidad? ¿Cómo pudiera, si nos pusiéramos desde el asiento de Dios, cuál sería la perspectiva de Él hacia la masculinidad? Bueno, la respuesta es amplia y tendríamos que caminar todas las escrituras, pero voy a tomar pasajes para darte a ti y a los oyentes una respuesta lo más acabada posible. Okay. Lo primero es que si vamos a Génesis capítulo 1 versículo 27, nos daremos cuenta que Dios desea que la masculinidad tenga su imagen y semejanza. Wow. Evidentemente, ese principio aplica a la humanidad, pero como está hablando de los hombres específicamente, y Dios creó a los hombres y a las mujeres, es evidente que Dios quiere que la masculinidad tenga su imagen y semejanza. Okay. Luego, si vamos caminando más adelante y nos encontramos con Josué, nos daremos cuenta que Dios desea que la masculinidad sea una masculinidad que dependa de Dios y que obedezca a su palabra. Okay. Si tú guardas mis mandamientos, si tú obedeces mi palabra, y eso Dios lo va repitiendo constantemente.
Luego tenemos un ejemplo interesante, que uno de los ejemplos que más me gusta de masculinidad, que está en Primera de Reyes capítulo 2, uno apenas los versículos, que dice, cuando David estaba ya al punto de morir, habla con Salomón. Y le dice en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 2, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Pero ¿cómo puedo ser hombre?, le preguntaría a Salomón. Sencillo, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Wow. Entonces, ¿qué Dios espera? Que el hombre se relacione con él y tenga una relación personal con él. Entonces ya tengo un Dios que me define, que debo de tener su imagen y semejanza, luego que debo de tener la capacidad de obedecer su palabra, y debo ser un hombre que me relaciono con el Señor. Correcto. Pero luego vamos, por ejemplo, al libro de Salmos. En el Salmo capítulo 1, Dios define cómo debe ser un hombre adecuadamente en la sociedad, que no anduvo en consejo de malos, que no se siente en silla de escarnecedores, que hace que medite en la ley de Jehová de día y de noche y se deleita en el Señor. Entonces, es un hombre que tiene su imagen y semejanza, que obedece su palabra, que se relaciona con el Señor, y esa relación con el Señor, de acuerdo al Salmo capítulo 1, la expresa con los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo, como hombre, me relaciono con el Señor, se supone que yo voy a modelar los principios que Dios tiene en su palabra. Cierto. Luego vamos al ejemplo máximo, y vamos a dar un gran salto ahora al Nuevo Testamento, donde Dios nos presenta a Jesucristo como el modelo perfecto de masculinidad. Un hombre como Jesucristo que sabía que tenía la imagen de Dios, sabía que tenía que obedecer su palabra, sabía que tenía que tener una relación personal con el Señor, lo modelaba a otros y era una persona totalmente dependiente de Dios. Entonces, vemos a un Cristo con autoridad, pero con misericordia. Vemos a un Cristo con fuerza de voluntad y a la vez con sentimiento, que dice verdades, pero que la dice con compasión, que habla verdad, aunque hiera, pero hablándote la verdad, también te da la manera de cómo tú puedes estar en la verdad. Entonces, es un modelo de comportamiento. Y luego tenemos entonces en las cartas paulinas y en las cartas universales, cómo Dios plantea que el hombre tiene que relacionarse con sus hijos, con su esposa, con la iglesia, con la sociedad. Porque le dice al hombre casado, primeramente, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Wow, así que va al modelo supremo. Al modelo supremo. O sea, si tú quieres tener responsabilidad de un parámetro, este es. Wow. Si el hombre creyente se enfoca solamente en ese punto, olvídate. Ya. La sociedad comienza a ver un cambio. Luego vemos cómo debo tratar a mis hijos. Yo no debo desesperarlos, no debo ofuscarlos, tengo que educarlos en amor adecuadamente. Luego vemos cómo debo tratarme en la iglesia. Marido de una sola mujer, que sea ejemplo de buen testimonio, que la gente dice, eso es para los pastores, eso es para los diáconos. No, eso es para la iglesia. Y dentro de la iglesia, tú escoges a uno que tenga eso. Entonces, luego tú tienes cómo debe ser el hombre en la sociedad. Si eres esclavo, si eres jefe, si eres gobernante, ¿cómo eres? Tienes que manejarte de acuerdo a tal y cual manera. Entonces, Dios utiliza las escrituras para enseñarnos a nosotros de principio a fin cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer. Y por último, tenemos en Apocalipsis las advertencias para el creyente, en este caso el hombre, que no se comporta adecuadamente en los primeros capítulos de Génesis, de Apocalipsis. No seas tibio, no te duermas en tus laureles, no pienses que te vas a ganar las cosas por tus propias obras, no creas o sea, es una definición constante que Dios va dando a través de las escrituras de cómo el hombre debe de verse.
tendríamos que tener una serie para ver cada punto. Sí, sería, sí, porque es sumamente, y mira que ese trayecto que tú acabas de hacer, nota cómo a través de esos puntos que tú acabas desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios tiene unos estándares y unas expectativas respecto del hombre, respecto de la figura masculina dentro del contexto, no solamente individual con su relación con Dios, dentro del contexto de la familia, dentro del contexto del matrimonio, dentro del contexto de la sociedad, dependiendo de que seas siervo, si eres señor, si eres gobernante, y al final, cómo tú debes ser como iglesia, y evidentemente cuando lleguemos en gloria, cómo vamos a ser. Es decir, hay un paso de un hombre caído a un hombre glorificado. Ahora, así es. Partiendo de eso, Geriel, la Biblia, se pudiera considerar que es un libro machista por el énfasis que tiene el hombre, porque al parecer la mujer no tiene como opciones. ¿Es un libro machista la Biblia? Categóricamente la respuesta es no. La Biblia no es un libro machista. Pero espérate, recuerda que si nos vamos a Efesios, porque en Efesios es muy chévere tú amar y que la otra persona se sujete. Es decir, se ve como que la mujer tiene que hacer, al parecer, un mayor esfuerzo. Bueno, si tú vamos al mismo capítulo, al mismo libro de Efesios, la mujer debe someterse a un hombre que ya cumple un estándar. Wow. O sea, antes de la mujer someterse, en este caso, antes de mi esposa someterse a mí como hombre o como cabeza del hogar, yo tengo que amar a Dios, primeramente, por sobre todas las cosas, y segundo, tratarla a ella como Cristo trató a la iglesia. No existe, y puedo ser enfático, que ante un liderazgo adecuado nadie se someta. Wow. No existe. Que el sometimiento en este caso, además de que es un sacrificio de la mujer, es una consecuencia de cómo el hombre se relaciona con Dios. De cómo el hombre se relaciona con el Señor. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar en desacuerdo con leyes de tránsito, pero tú te sometes. Porque tú has entendido que aunque no todas son perfectas y no todas son justas, el objetivo principal de la ley es que no choquemos. Correcto. Y que todo el mundo manejemos adecuadamente. Entonces, la mujer debe tener la expectativa adecuada de que es un hombre que busca agradar a Dios, pecador como ella, pero que a la vez las decisiones que puede tomar en su esencia son para bien. Okay. Se va a equivocar, va a fallar, no va a ser perfecto. Igual que en el caso de la mujer, la sujeción a veces no es tan sencilla por el hecho de que la mujer también tiene opinión, pero no es un asunto de quién tiene la opinión más fuerte y quién tiene la opinión más débil. Si llevamos el ejemplo a una corporación, ¿verdad? El presidente de la compañía tiene una opinión, pero el empleado que desarrolla el producto X tiene otra opinión. La pregunta es, aunque el empleado tenga la razón y el jefe no tenga la razón, al final hay que seguir el modelo del jefe para ver qué puede pasar. Entonces, no es que el matrimonio o el caso de la relación del hombre y la mujer es una corporación donde hay un jefe y hay un empleado. No, es un asunto de responsabilidad. Es un asunto de que tú tienes en tus manos la responsabilidad de la vida tuya y de la vida de otra persona. Porque fíjate que en el ejemplo del matrimonio, Pablo dice que Jesucristo santifica a la esposa. Ok. O sea, ¿qué es la iglesia? Que es la iglesia. Así yo tengo que velar por la santidad de mi esposa. Entonces yo tengo que comenzar conmigo y también hacerlo con ella. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que Dios me va a pedir cuenta. Me va a decir, ¿qué hiciste con la responsabilidad de la santidad de tu esposa? ¿Y qué yo tengo que decir a ella? Si yo no me someto a Dios, o sea, la mujer por orden bíblica tiene que someterse al hombre, pero el hombre tiene que someterse a Dios
Por Y la misma ambos, orden bíblica. Es decir, exactamente, ambos están bajo orden de someterse. Y la forma exactamente, en como el hombre, porque el hombre se somete entonces 3 veces. Me explico, se somete a Jesús, al liderazgo de Cristo, se somete a sí mismo y se somete entonces al amor que debe tenerle a su esposa. exactamente. Entonces, al final, Pablo establece, cuando la mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Dios, los dos están sometidos a Dios. O Correcto. sea, al final de cuentas, si yo hago lo que tengo que hacer como hombre, me estoy sometiendo a Dios. Y si la mujer ve que el hombre se somete a Dios, entonces se va a someter también al hombre. Porque Wow. yo te voy a decir algo. Si yo fuera a rendir cuentas, es mejor rendirle cuentas al supervisor inmediato que al dueño de la compañía. Sería bueno, sí, porque el dueño se puede complicar, sí, es verdad, se complica, a El veces dueño se de la complica. compañía te dice a ti, está cancelado o ya no te queremos en la empresa, no hay Y más ya. opción porque ¿a dónde más tú vas a recurrir? No hay a dónde Y ya no recurrir. Sin tenemos opción. embargo, si el supervisor dice, mira, yo entiendo que tú tienes que renunciar y que si yo qué, tú tienes otras instancias, dice, miren, mi fulano me quiere cancelar, pero yo quisiera que me dieran otra oportunidad. Hay un rejuego, Sí, 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 es cierto. pero cuando se reporta directamente al supervisor, al jefe general, no hay ese rejuego. Entonces, hay un elemento que a muchas feministas Eduardo. no les gusta. Y yo entiendo que no les guste porque es difícil de aceptar. Pero la realidad existente entre el hombre y la mujer, la diferencia existente no la puso el hombre. La diferencia entre roles y responsabilidades no la puso el hombre. No fue el hombre que dijo, yo voy a ponerme aquí y voy a poner a la mujer aquí. No, es Dios que lo establece. Dios es quien da la orden de cómo el hombre debe ser y cómo la mujer debe ser. O sea, no es un asunto de yo atacar al hombre por el liderazgo que debe de tener y no tiene. Cuando yo ataco al hombre por su liderazgo que no debe tener, estoy indirectamente, o mejor dicho, cuando estoy desafiando, que es la palabra correcta, cuando estoy desafiando al hombre en el liderazgo que debe de tener, no es al hombre que estoy desafiando, es a Dios que está detrás. Porque el liderazgo y la autoridad no viene del hombre, viene de Dios. Entonces, si yo, o mejor dicho, si las mujeres no se someten a ese liderazgo, están peleando contra Dios. Pero si el hombre no asume su liderazgo, si el hombre no asume su responsabilidad, es contra Dios también que está peleando. O sea, Entonces, y ahí es que entonces el abuso que se dio por mucho tiempo del hombre sobre la mujer. exactamente. Porque en los contextos de fe, el tema, la palabra feminista ha tomado ciertos tonos que usualmente son de desprecio. Pero si nos vemos en la historia feminista en general, lo que buscaba las feministas era una igualdad no de roles, sino de oportunidades dentro de la misma sociedad. Porque recuerda que hubo un punto donde la mujer ni siquiera votaba. Entonces, el movimiento feminista lo que buscaba era esa igualdad de que, bueno, una mujer tiene derecho a votar, derecho a ir a la universidad, etc. Es decir, inicialmente el feminismo lo que buscaba era que ante la ley hubiese una igualdad de condiciones porque son dos personas. Y partiendo de eso, la Biblia también plantea eso mismo. Ante Dios, que es la ley suprema, que es el punto de vista, todos somos iguales. Ahora, en términos de organización y estructura, tenemos roles distintos. Entonces, lo que vemos en el feminismo actual, que se podría llamar un feminismo radical, no es una igualdad de condiciones, sino una suplantación, que es lo que tú planteas, de que no hay un sometimiento, pero tampoco hay un amor. Es decir, el abuso que se generó con los hombres en el tiempo original se transmitió ahora y eso crea una reacción de las mujeres en el tiempo de ahora, ¿cierto? Así es. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a las escrituras, ya que me hiciste la pregunta con la cual comenzamos esta segunda parte del diálogo, de que si la Biblia era machista, vemos que no. Desde el principio Dios le da a la mujer y al hombre la misma bendición. O sea, Dios no hace diferencia de favoritismo en cuanto a quién es mejor que quién desde el inicio. Dios lo que les da es responsabilidades diferentes. Luego,
Para ponerte un ejemplo de que dicen que en la Biblia el hombre predomina, y es cierto que predomina, pero predomina por una razón particular que es la que yo entiendo. Es que el hombre en Génesis perdió una autoridad que Dios tiene que restaurarla. O sea, el hombre en Génesis, cuando el hombre decide obedecer a su esposa y desobedecer a Dios, pierde lo que se llama una autoridad que Dios lo primero que hace es reclamarle al hombre. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces, fíjate que en el castigo a cada uno, Dios le dice a la mujer, tus dolores se van a multiplicar. No era que iba a parir sin dolor, sino que te multiplicaré tus dolores y tu descendencia será herida en el calcañar. Pero ¿qué le dice al hombre? Por tu culpa la tierra va a ser maldita. Wow. Bajarás tu lomo, vas a sudar, te van a salir callos y vas a volver a la tierra, porque de ahí te saqué, de ahí tú vas a volver. O sea, el peso de la responsabilidad que tenía el hombre que no asumió adecuadamente, Dios lo castiga y comienza ese proceso de formación adecuada de imagen de ese hombre. Wow. Entonces, por ejemplo, si yo voy al ejemplo de Moisés. Moisés fue un gran líder, ¿verdad? Pero tú no lees en las escrituras que el hijo de Moisés estuvo en malos pasos. No. ¿Y quién estaba criando a el hijo de Moisés mientras Moisés estaba con Faraón? Evidentemente la madre de ellos. Y fíjate que llegó un momento en el camino a Egipto que Séfora tiene que tomar la iniciativa de cortarle el prepucio al hijo y cortarle el prepucio a Moisés. Sí, es cierto. Para evitar la muerte de ellos, sí, es cierto. Para evitar la muerte de ellos. Luego tú ves, por ejemplo, en la vida de David, la presencia femenina actuando con sabiduría. Abigail. Luego tú ves en la vida de los profetas, como en la vida de los jueces, como las mujeres también tienen una participación importante. Luego miras en los evangelios donde Cristo toma la figura de la mujer y la pone en una dimensión que en la sociedad de ese momento no existía. Es cierto. Como resultado de eso, las feministas, yo soy el que digo que las feministas deben ser cristianas. ¿Por qué deben ser cristianas? Porque es por el evangelio que la mujer tiene oportunidad de ir a estudiar, de ir a aprender, de ir a tener capacidades, participación en la sociedad. O sea, es el evangelio que promueve eso, es la reforma que promueve eso, que invita a eso y va dando esa cabida y esa entrada y ese paso. Entonces, el evangelio basado en las escrituras, que ellas dicen que es machista, es el que le ha dado la oportunidad a la mujer con una comprensión adecuada, porque ese es el ojo, el tema que la sociedad no es perfecta, pero con una comprensión adecuada, tanto la mujer como el hombre pueden tener su espacio. Correcto. Y el problema es que esa línea se ha roto y han cruzado los roles, los valores y todas las cosas. Llega un momento en que ya tú no sabes quién es quién o qué hace qué. Y se limitó. Fíjate qué tan limitado tenemos el concepto de roles. Que la mujer se encarga de elegir la estufa, la lavadora y los elementos de la cocina, y el hombre se encarga de elegir el televisor, el radio y los equipos electrónicos. Fíjate qué básico. Eso es un insulto para ambos. Que el hombre tenga que decidir solamente esas cosas y que la mujer tenga que decidir esas cosas y ya. No. Es construir un hogar entre los dos. Es construir una familia entre los dos. Claro, con responsabilidades y con roles adecuados. Entonces, partiendo de eso, Heiel, ¿cómo podemos entonces redimir? ¿Cómo pudiéramos echarle ese salvavidas a la masculinidad actual? ¿Cómo pudiéramos hacer que esa masculinidad
dé un giro de 180 grados hacia lo que sería el aspiracional de la Biblia en términos de masculinidad? Bueno, para eso tendríamos que hacer lo último que dijiste, volver a las Escrituras. Tenemos que ser saturados en nuestro pensamiento con la palabra de Dios para que la palabra de Dios forme nuestros pensamientos. De esa manera, desde el momento en que el hombre, no importa en el lugar donde esté, en la cultura donde esté, vuelva a tener una relación personal con el Señor, su concepto adecuado de lo que es un hombre va a cambiar. Su responsabilidad como hombre va a cambiar. Ahora, ¿cómo se ve eso en el día a día? Porque algo que nos acusa la sociedad es que somos muy teóricos, los creyentes. Sí, eso pasa, sí. Entonces, ¿cómo se ve en el día a día? Número uno, yo tengo que mostrarle a la sociedad y al mundo que yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Como hombre, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Hay un libro que estoy leyendo que es muy bueno, que se llama Su Gracia es Mayor, que escribió un pastor llamado David Barceló, que analiza la vida de José. José, cuando estaba con la mujer de Potifar, la razón que da para no caer en tentación fue: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Wow. O sea, eso es antes de que existiera la ley. Antes de que hubiera existiera la ley y todo. Había esa cognición de que Dios estaba ahí y que estaba pasándole a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le muestro a mi esposa que yo le soy fiel, no solamente por ella, sino por Dios. Wow. Si yo le muestro a mi esposa que yo soy un hombre que es honrado por amor a Dios, si yo le muestro a mi esposa de que yo soy transparente por amor a Dios, entonces el sometimiento se va a ir dando de manera natural. Okay. Número 2, tengo que expresarle amor a ella como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? Que entrega su vida por ella. Yo tengo que hacer el esfuerzo que tenga que hacer para que mi esposa lo sepa, lo entienda y lo vea. Por ejemplo, si hay que buscar una cubeta de agua y yo acabo de llegar cansado de la casa y ella está cansada por el trabajo que hace en la casa, yo debo esperar para ver cuál de los dos se rinde primero buscando la cubeta. No, párate y búscala. Dios bendiga a mi esposa Eileen. Párate y búscala. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es hacer como Cristo. Cristo se despojó a sí mismo, despojó su gloria para salvar a su iglesia. Entonces, no hay cansancio, no hay situación que tú no puedas dar esa milla extra por amor a tu esposa o por amor a tus hijos. No hay excusa. Wow. O sea, si yo miro, y eso me encantó del libro de David Barceló, o me encanta porque no lo he terminado todavía, lo estoy leyendo despacio para disfrutarlo. Ok. Si tú miras, analizas el background de José, José tenía una madre muerta cuando era pequeño, un padre apoyador, unas madres que no lo querían porque le tenían envidia, 10 hermanos que no lo soportaban, es vendido, es puesto esclavo, es preso, es falso acusado, y él aún con todo eso no negó su relación con el Señor. Wow. O sea, no importa el background que tú tengas detrás o tu historia del pasado, eso no justifica tu accionar contra la palabra del Señor. No, que a mí me criaron que los hombres le tienen que bajar la pesada a las mujeres cuando se portan mal. No, porque eso no es lo que te dice la Biblia. No hay excusa para eso. No, porque a mí me enseñaron que cuando el hombre quiere salir, tiene que salir a botar el golpe solo y ser hombre y tener su cosa. No. Eso no es lo que la Biblia te enseña, de que tú salgas a botar tú el golpe tú solo. Ajá. Y la mujer, ¿cómo bota el golpe? Y mira, los hijos, ¿cómo bota el golpe? Eso es tremendo. Pero claro está. Eso es lo que se vende ahora. Eso es lo que se vende ahora. Ajá. Ese tema de que yo soy el hombre, yo necesito un día off, que es lo que usamos. Un día off. Entonces, no, todo el mundo necesita un día off. Y tu día off debe ser con tu esposa. Otro elemento interesante es, y esto nos va a ayudar a todos. Nos va a ayudar a todos. Yo escuché esta opinión y la hice mía. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo. Pero si yo miro a una supermodelo de revista y miro a mi esposa, ambas tienen lo mismo.
Ok. La Sí, única no es- diferencia, sí. la única diferencia es que hay una modelo que se ha estilizado para vender una falsa imagen de ella en su edad actual. Pero después es todo lo mismo. Entonces, si yo comienzo a ver a mi esposa como ese regalo maravilloso que Dios me ha dado, dando gracias a Dios por ella, es impresionante que hay esposos cristianos que no oran por sus esposas, que no le piden Terrible al eso. Señor que las bendiga, que les ayude en sus problemas, que les ayude en sus debilidades, en sus luchas internas, aunque tú no te las sepas en el momento, porque tú también la tienes. Si tú la tienes, ella también la tiene. Entonces, Correcto. el hombre tiene que ser eso, el hombre tiene que ser responsable, responsable con los compromisos que asume, responsable con las cosas que tiene por delante. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo de que la pareja cuando se vaya a casar tiene que establecer un presupuesto, y tú como financiero lo sabes muy bien. Ujú. La pareja tiene que subir un presupuesto. Pero yo soy de los que creo que la responsabilidad mayor tiene que estar en el hombre de ese presupuesto. Que el hombre entienda que es su responsabilidad de que en la casa haya comida. Que el hombre entienda que es su responsabilidad de que en la casa haya seguridad, de que en la casa todos nos sintamos seguros, porque el hombre se ha preocupado por eso. El hombre se ha preocupado porque eso ocurra. O sea que cuando salimos a la calle, mis hijos y mi esposa se sientan seguros porque andan conmigo. Dicen, no, yo ando representado como un hombre que no me deja atrás, como se ve muchas veces, y me Muchísimo deja en se el ve eso. olvido. Muchísimo. O la actitud irresponsable de que cuando la mujer quiere salir a comprar algo, yo me quedo con mi celular en un lado sentado en la tienda esperando. Wow. Yo estoy esperándola, ya acompañé, ya yo vine, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo fui hombre. No, tú no fuiste hombre, tú fuiste un chofer. Y tu esposa no necesita un chofer, para eso está Uber. Tu esposa necesita un compañero que le diga, cuando ella le pregunte, ¿cómo me queda esto? Bien, mal, me gusta, no me gusta, se parece a ti, no se parece a ti. Esas opiniones son importantes para tu esposa. En el caso de tus hijos, que ellos se sientan que tú los respetas a ellos. Es cierto de que ellos tienen que someterse a ti porque tú eres su papá, pero ellos tienen que sentirse que ellos pueden y tienen que ser respetados por ti, que tú respetas su identidad, que tú respetas su persona, que tú los respetas a ellos, aun cuando les estés corrigiendo, que tú los respetas. Entonces, el hombre tiene que llevar a la práctica las misericordias que Dios ha tenido con él. Wow. El hombre lleva a la práctica las misericordias que Dios ha tenido con él, es mucho más fácil. Si Dios a ti te ha perdonado, no hay nada que tú no le puedas perdonar a tu esposa. Cierto. Aún infidelidad. Porque no hay Wow. nada más infiel que un creyente. Wow. No Tremendo. lo hay. No, tremendo, tremendo. Y yo, por ejemplo, al principio de mi matrimonio, gracias a Dios, yo tengo 14 años de casado, felizmente casado. Ah, bien. Un saludo a Giselle. Giselle, mía Giselle. Al principio, yo cuando me iba a casar, yo, bueno, si ella me es infiel en algún momento, el matrimonio se acaba. Y delante de Dios, y ella lo sabe también, hace como algunos 8 años atrás, yo cambié ese pensamiento. Porque yo dije, yo le soy infiel al Señor todos los días. Y todos los días, Dios acepta mi perdón sincero. Entonces, yo no digo que si mi esposa me es infiel, ella va la relación va a estar bien de la noche a la mañana y yo voy a decir, no, no hay ningún problema, no. Pasamos por nuestro proceso, pero doy el paso de decir, voy a perdonarte. Entonces, yo a veces veo que como hombres somos muy ñoños en algunas cosas cuando nos atañe a nosotros y somos muy jueces cuando le atañe a otra persona. Es cierto. Entonces, eso pasa con todos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo muestro las misericordias que Dios ha tenido conmigo a otra persona, entonces yo voy a ser un hombre bíblico. Bíblico.
Bueno, entonces, bueno, Heiel, ha sido, yo no esperaba que iba a ser porque no es fácil, porque tú eres mi hermano, o sea, no es fácil. Pero sin duda alguna ha sido una experiencia interesantísima. Gracias por haber participado en Raíces. Y como les digo a todos los invitados, tenemos que tener otra vez, tenemos que invitarte otra vez porque ha sido una experiencia sumamente interesante. Así que gracias, Heiel, por haber sido parte de Raíces hoy. Gracias por invitarme y es un honor realmente. Se siente raro. ¿Verdad que sí? Pero sí, fue bien. Bueno, Heiel, muchísimas gracias. Y a ustedes, mis queridos, mi querida audiencia, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a poner las informaciones que Heiel dio aquí, vamos a poner el libro que él también publicó, que él dijo ahora de El Hermano Barceló para que la puedan acceder. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Raíces. Hasta la próxima.